Hola a todos, bienvenidos a esta charla, nuestra tercera charla de la semana en Pride Talks 2026. Es un gran gusto que estén con ustedes, realmente apreciamos mucho. Las charlas las estamos grabando, las subimos a YouTube para quien quiera verlas después, post factum. Y además haya un recuerdo de lo que hicimos este año. Hoy tenemos un personaje, la verdad, muy interesante por dos razones. Uno, por su plática. Y además porque pronto también será uno de nuestros profesores que nos dará un curso pronto, precisamente sobre ópera y su representación sobre la comunidad LGBTQ. Entonces, la verdad, digo, va a estar muy interesante y lo vamos a ver muchísimo más seguido por acá. Nuestro ponente de hoy es Alex Macías. Él es educador y consultor pedagógico originario de Aguascalientes, con una sólida trayectoria en el liderazgo de instituciones y organizaciones educativas internacionales. Su enfoque de desarrollo humano integra la docencia con la práctica y enseñanza del yoga y disciplinas psicofísicas tradicionales de la India. Paralelamente, ha dedicado más de 15 años a la divulgación de la ópera como miembro operativo del Club Amigos de la Ópera de Aguascalientes, promoviendo la creación de públicos a través de conferencias, artículos digitales y espacios radiales. Como miembro de la comunidad LGBTIQ, más, entrelaza su labor cultural y profesional para generar espacios de visibilidad, representación y significación de la diversidad sexual. Realmente digo, es un personaje que agrupa, puede representar la inter y transdisciplinariedad en ese sentido, la verdad. Bienvenido, Alex, muchas gracias y te cedo los micrófonos. Muchas gracias, César. Qué interesante presentación y sobre todo me encantó que utilizaras la palabra personaje, porque es muy ad hoc, pues, para el tema del que vamos a hablar esta tarde. Y bueno, pues es un placer colaborar con Ópera en Movimiento. Muchas gracias por estar aquí conectados y pues también gracias a quienes vean este video, esta charla después por ahí en YouTube o en algún otro lado. Y bueno, espero que encuentren en ella algo interesante. Y pues sí, un placer de verdad tener la oportunidad de hablar más desde una perspectiva quizás didáctica o pedagógica, que es mi área de expertise, sobre cómo el público, las personas que no nos dedicamos necesariamente a hacer música, pues podemos encontrar un espejo en la ópera en el cual reflejarnos, particularmente siendo pues miembros de la comunidad LGBTIQ. Y bueno, pues es básicamente de lo que vengo a hablarles esta tarde. Y bueno, pues me gustaría primero definiendo un poquito algunos términos esenciales que vamos a estar empleando a lo largo de esta charla. Primero que nada, pues hay que partir por definir a qué nos referimos por lo queer, ¿no? El día de ayer la charla de Fred, bueno, él abordó un poquito también la historia de esta palabra y me parece realmente muy interesante retomarla y tener presente cómo ha ido evolucionando. Más porque, bueno, esta charla es en español, pero voy a estar empleando este término en inglés que pues de hecho se usa cotidianamente, pues cuando hablamos mucho de cuestiones de género, de diversidad sexual y bueno, sobre estos temas, ¿no? Siendo yo de formación maestro de inglés, pues siempre me encanta, en primera instancia, para poder entender un fenómeno o un concepto, pues remitirme al diccionario, ¿no? ¿Qué dice un diccionario sobre la definición de una palabra, de un concepto y cómo podemos entender un poquito su historia y su evolución? Entonces, bueno, les estoy compartiendo aquí las tres acepciones de la palabra queer que aparecen en el Oxford Learners Dictionary. Y bueno, pues el primer significado que tenía esta palabra, pues es básicamente un sinónimo de aquello que es extraño o inusual. Pero bueno, el propio diccionario ya nos dice que este significado o este uso en particular de la palabra queer ya es old fashion, ya pasó de moda. Es ya muy raro encontrar la palabra queer siendo utilizada para expresar esta idea de extrañeza. Más bien, hoy en día en el habla común en inglés utilizamos palabras como weird o como bizarre o strange simplemente, ¿no? Pero si nos vamos por ahí a la literatura todavía un poquito hasta el siglo quizás XIX o principios del XX, todavía encontramos esta acepción. Justamente después este significado de extraño, de inusual, pues se fue acercando al significado de extraño, inusual
en virtud de una diferencia de orientación sexual, ¿no? Entonces la palabra adquirió pues connotaciones peyorativas, ofensivas, y fue una palabra que durante mucho tiempo, todavía hasta los 60, 70 quizás, en el siglo pasado, se utilizó de forma pues sí, para agredir a una persona, particularmente un hombre gay, ¿no? Sin embargo, después justamente de los disturbios de Stonewall en el 69 en Nueva York, esta palabra comenzó a ser reclamada por los propios miembros de la comunidad LGBTIQ, no necesariamente solo los hombres gay, y se empezó un poco como a resignificar, a reapropiar para utilizarla como un término sombrilla, bajo el cual pues caben muchas identidades, muchas prácticas, muchas formas de concebir el mundo desde la diversidad sexoafectiva y desde la diversidad en identidad de género. Entonces, el día de hoy, la palabra queer ya no conserva, digamos, tanto este significado peyorativo y es hoy más una palabra más reivindicativa, un poquito más militante, un poquito más desde la reapropiación de nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues es importante también tomar en cuenta que en español mm, hay palabras que han seguido un poquito esa misma historia, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, la palabra marica, que pues es una palabra que todavía hoy puede ser utilizada ofensivamente, pero que en algunos círculos sociales pues se está reclamando y se le está quitando un poquito pues ese filo de agresión, ¿no? Entonces hay activistas que utilizan la palabra marica de forma positiva para describir aquello que es divergente, especialmente relacionado con la cultura de los hombres gay, ¿no? Entonces me gusta mucho esta asociación porque vemos cómo las palabras y el cambio de significado que atraviesan, pues también reflejan cambios en la sociedad y en nuestra mentalidad. Algo que me gustaría resaltar sobre la palabra queer en su uso hoy en día es que siempre nos da a entender o nos hace pensar en algo que es divergente, en algo que es subversivo. Sí, relacionado por supuesto con la diversidad sexual, pero también con este toque un poquito como revolucionario, como punk, como algo que va contra la norma y que cuestiona roles y patrones sociales, políticos establecidos. Entonces, es bien importante tener en cuenta como ese matiz especial que hace diferente, por ejemplo, a la palabra queer de solamente la palabra gay, ¿no? Lo queer es algo más contestatario, algo más revolucionario, algo que cuestiona más el status quo, ¿no? Bien, la palabra queer también tomó mucho auge a partir de los noventas con el surgimiento de lo que se denomina hoy la teoría queer. La teoría queer es una corriente de pensamiento filosófico contemporáneo influida por el trabajo de diversos teoristas, entre ellos Sedgwick, Butler, Foucault. Ayer, por ejemplo, Fred nos hablaba mucho también como del impacto de estos teoristas, de estos filósofos en cómo concebimos la diversidad. Y bueno, el término de teoría queer fue acuñado y utilizado por primera vez por Teresa de Lauretis en una conferencia en 1990. Y bueno, a partir de la aparición de este concepto y sobre todo del corpus de filosofía y de pensamiento, ajá, a la cual se refiere la teoría queer, bueno, pues surge una forma de interpretar la historia, el arte, las dinámicas sociales, las relaciones de poder, la política, en fin, el mundo a nuestro alrededor, pero desde una perspectiva queer, una perspectiva que busca reescribir un poquito la historia, reexaminarla, interpretarla de manera diferente, pues a través justamente de ese lente de la diversidad sexual, ¿no? La teoría queer nos invita a cuestionar, por ejemplo, el binarismo, a cuestionar la heterosexualidad forzada, a cuestionar también el patriarcado, porque la teoría queer va muy de la mano justamente también de la teoría feminista. Y bueno, gracias a este trabajo filosófico de los pensadores que han hecho avanzar la teoría queer, pues el día de hoy podemos voltear a ver obras de arte
que considerábamos clásicas y a lo mejor ya monolíticas desde una nueva perspectiva, ¿no? Entendiendo que el arte pues siempre está abierto a interpretaciones, a subjetividad, que podemos completar la obra de arte a través de nuestras experiencias y de nuestras perspectivas personales, ¿no? Entonces la teoría queer nos da herramientas para reanalizar obras de arte clásicas desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva queer. Y por supuesto la ópera está incluida pues en esta nueva visión, ¿no? Bueno, también algo importante que tenemos que considerar cuando hablamos sobre todo de arte previo a el movimiento de lucha por los derechos de las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, es que anteriormente a estos movimientos, pues todo lo que podemos hoy hablar que era queer, más bien tenemos que matizarlo y decir que era queer coded. Es decir, había elementos que sugerían, que de alguna manera daban a entender que en esa obra, en esa situación, en esa historia o de lo que se trate, pues hay algún elemento, pues ahí como de diversidad sexual, pero no mostrado explícitamente, sino a través de códigos. Toda expresión queer previo a la segunda mitad del siglo XX tenía que ser codificada. Es decir, había términos, lenguajes, pistas, alusiones un poquito veladas, ¿no? Como a la diversidad sexual, que solamente quienes podían entenderlas podían reconocer, ¿no? Entonces lo queer coded hacía que lo queer pasara desapercibido, un poquito como por debajo del agua. Y muchas veces esta inclusión de elementos queer velados en el arte, pues ni siquiera eran como tal la intención de los creadores o de los artistas involucrados en determinada obra. Más bien surgen a partir como de la lectura que las personas queer hacen de esta obra y lo que encuentran en ella que habla de su propia experiencia en tanto que personas diferentes, ¿no? Entonces, la presencia queer en la ópera se valió de esto, de lo velado, de lo ambiguo, de lo metafórico, de aquello que está nada más sugerido o sobreentendido. Muchas veces estas referencias a lo queer, a lo divergente, lo podíamos encontrar en el libreto, a lo mejor con alguna palabra, alguna frase, alguna metáfora, a veces en la música, ajá, revisando la partitura podemos encontrar ahí temas asociados como con características que difieren de la norma y también un poco con el espacio físico y social, en este caso de los teatros de ópera. Creo que es un poco hasta broma, pues, pero con otras personas amantes de la ópera que también son personas que pertenecen a la diversidad sexual. Siempre hemos dicho, si la ópera existe al día de hoy, en gran medida es gracias a que las personas queer hemos estado apoyando la ópera y estando en los teatros y consumiendo ópera a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, esto está perfectamente documentado, ¿no? Los teatros de ópera, por ejemplo, en el siglo XIX, pues eran uno de los pocos lugares donde las personas queer podían socializar. Y sí, a lo mejor de forma como muy discreta, porque el closet, pero eran espacios de encuentro, de socialización y donde podías conocer a otras personas con intereses y gustos similares, ¿no? Bueno, con la liberación, pues, que nos trajo el movimiento de liberación sexual y de lucha por los derechos de la diversidad sexual en Stonewall, pues lo queer empezó a ser más explícito, dejó de ser codificado para ser algo puesto, pues, en primera plana, ¿no? Entonces, esta distinción entre aquello que es queer y aquello que es queer coded es importante, ¿no? Porque pudiéramos pensar que antes de Stonewall no había nada queer en la ópera o en el arte, cuando realmente pues hay una gran riqueza de obras que atestiguan la presencia de lo queer, ¿no? Pero de una forma pues velada. Al respecto, hay un libro muy interesante que estoy mostrando ahí, esa es la portada, fue publicado en 2023, es el libro Queer Opera de Andrew Sutherland y creo que es un referente para conocer más sobre este tema y me parece muy interesante que este autor argumenta que algunas cosas que superficialmente o de entrada pudiéramos pensar que son representación queer en la ópera, en realidad no lo son.
o lo son de una forma muy superficial, ¿no? Y él lista las siguientes, pues, características como no formas de representación queer. Primero, los personajes interpretados por castrati. Sí nos puede parecer algo que va un poquito en contra, como de los roles de género, ¿no? O de lo que consideramos masculino y femenino tradicionalmente, por estas voces como súper agudas, ¿no? Que artificialmente se trataban de conservar, y pues que hoy en día son, en su mayoría, interpretados por mezzosopranos o por contratenores, ¿no? Y él nos dice, esto puede parecer, pero realmente no es queer. También, por ejemplo, la presencia de los haute contre, que son como los contratenores de la ópera barroca francesa, igual hombres cantando en un registro muy agudo, pues a los ojos modernos, contemporáneos, puede parecer algo queer, pero no lo es realmente, ¿no? También la cuestión de los pant roles o breeches roles, ¿no? Estos personajes masculinos interpretados justamente por cantantes mujeres, o lo opuesto, ¿no? Personajes masculinos, pero en vestimenta femenina, como en travesti. Este autor, Andrew Sutherland, argumenta que estos elementos de la ópera, sobre todo la ópera barroca, la ópera francesa, la ópera seria y demás, no son necesariamente queer porque no cuestionan los roles de género tradicionales. Generalmente, hablando, estos personajes siguen siendo hombres o mujeres involucrados en situaciones principalmente amorosas, heterosexuales, ¿no? Y también reflejando roles de género y representación de género convencional. Entonces, sí lo podemos ver un poquito como un toquecito de gender bending, por ejemplo, y también son buenos antecedentes para algunos elementos de la cultura queer actual, como el drag, pero pues no hay realmente ningún cuestionamiento o ninguna revolución y por supuesto tampoco hay una representación explícita de, por ejemplo, relaciones homoeróticas, ¿no? Entonces, pues sí, son elementos muy llamativos, pero no necesariamente queer. Entonces, qué sí sería lo queer en la ópera? Pues justamente me gustaría que a continuación fuéramos viendo cronológicamente algunos ejemplos de óperas en las que sí podemos encontrar un elemento queer más visible, como más notorio, en algunos casos de forma crecientemente explícita, ¿no? Entonces, si nos vamos a los orígenes de la ópera, los siglos XVII y XVIII, me gustaría resaltar estos tres ejemplos de óperas en donde encontramos alguna forma de representación queer, ¿no? La primera es David et Jonatas de Charpentier de 1688, una ópera barroca francesa que por supuesto lleva a la escena una historia que encontramos originalmente en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, que por cierto también esto es como muy revelador porque luego hay gente que no conoce que hay una historia de amor entre hombres en la Biblia. Y bueno, pues esta historia pues nos relata un episodio en la vida justamente de David, que lo conocemos un poquito más por haberse enfrentado a Goliat y haberlo derrotado. Pero bueno, en el propio libro de Samuel se habla como de una infatuación o un amor que profesó justamente al hijo del rey Samuel, que es Jonatas. Y bueno, Charpentier lleva a la escena esta historia donde pues hay escenas donde hay un intercambio amoroso de votos, de promesas de devoción y pues siendo esta una obra trágica, ¿no? Por la muerte de Jonatas, pues también hay un lamento como muy profundo ante la pérdida de un ser amado. Ahora, en esta y las otras óperas que menciono aquí, siempre hay también un elemento femenino que viene un poco como a diluir la relación homoerótica entre los personajes. Y, por supuesto, el hecho también de que la ópera termina en tragedia y termina en separación y termina en muerte, pues manda un poquito el mensaje velado de que verte involucrado en una relación homosexual inevitablemente te llevará
a la pérdida, al dolor, al castigo, ¿no? Entonces hay una, digamos, un propósito como moralista o aleccionador muy en el subtexto en esta y en las demás óperas. También algo interesante de mencionar de esta ópera y también, por ejemplo, la de Apolo y Jacinto de Mozart, es que estas, en su versión original, por así decirlo, o cuando fueron creadas, estas óperas fueron interpretadas pues por colegiales, por niños o adolescentes en escuelas donde solamente asistían varones y que incluso hasta los personajes femeninos tenían que ser interpretados por chicos, ¿no? Entonces esto también añade un poquito pues ese pequeño toque de lo queer. Bien, otro ejemplo es Castor et Pollux de Rameau de 1737, otra ópera francesa. Y si bien esta ópera es adaptación, por supuesto, de un mito griego y habla específicamente de la historia de dos hermanos, uno mortal y uno inmortal, y bueno, como la pérdida del que es mortal, que en este caso es Pollux, pues genera en su hermano esta sensación de pérdida y este dolor tremendo, ¿no? Entonces hay una escena de lamentación, de despedida que sí, aunque nos queda claro que son dos hermanos, el hecho de ver representado en escena a dos hombres con un vínculo tan fuerte y hablando de amor y de devoción uno hacia el otro y de dolor por la pérdida del uno al otro, pues es algo en lo que el público queer de aquella época pues podía verse reflejado, ¿no? Y pues esta operita preciosa, hermosa, Apolo y Jacinto de Mozart, que compuso cuando tenía nada más 10 años, me parece que es algo que muy claramente refleja pues esta tendencia de retomar mitos e historias de la antigüedad, mitos griegos y romanos, donde por supuesto las relaciones homosexuales abundan, pero trayéndolas a un plano europeo, cristiano de aquella época, donde tiene que haber pues esta lección, ¿no? De si sales de la norma, pues serás castigado. Y en este caso, pues la historia nos narra cómo Jacinto, que es el objeto del amor del dios Apolo, bueno, por ahí por una intriga de celos con Céfiro, pues muere por un disco que le fue lanzado y cómo Apolo pues lo convierte en una flor, ¿no? Para preservarlo. Y bueno, me gustaría mostrarles solamente un pequeño extracto de un video de esta operita que me encanta, donde podemos ver justamente esta parte del plot, por así decirlo, donde más claramente encontramos esta relación homoerótica, pues realmente no tan codificada. Yo considero que es bastante explícita pero por supuesto de muy buen gusto. Entonces, bueno, este pequeño videito está ahí en YouTube abierto, disponible públicamente. Es del Festival de Salzburgo de 2006. ¿Logran escucharlo? ¿Sí se escucha? Un semper dictum tibi, este personaje a la derecha es Apolo, este a la izquierda es Jacinto, y podemos ver por ahí a Céfiro un poquito celoso de este cortejo que está llevando a cabo el dios, ¿no? Y bueno, ahí está también el personaje femenino que viene un poquito a romper esta relación cuestionable entre Apolo y Jacinto, está el personaje del rey, y bueno, ahí se diluye un poquito el elemento homoerótico, ¿no? Bueno, quisiera tener más tiempo para poder ver todo el área y demás, que es preciosa, pero bueno, creo que ya le tomamos un poquito el sabor a esta escena. Bien, moviéndonos un poquito más hacia el siglo XIX, pues tenemos varios ejemplos en las grandes óperas de Verdi, de Wagner y otros compositores, donde en ciertas escenas las dinámicas, las relaciones, los diálogos entre ciertos personajes o
ciertas implicaciones de lo que está pasando en escena, aunque no se muestre explícitamente, pues nos sugiere lo queer y encontramos pues justo estas señales, ¿no? Por ejemplo, en el Don Carlos de Verdi de 1867, pues hay una relación íntima, muy cercana, un vínculo muy fuerte entre Don Carlos y Rodrigo, quienes en el acto 2 tienen un dúo en el que se juran amistad eterna, vivir juntos, morir juntos, pelear por la misma causa. Y aunque en apariencia, o lo que dice el texto, esta es una relación pues prácticamente filial, el subtexto es bastante homoerótico, ¿no? Y al final, hacia el acto cuatro, perdón, cuando Rodrigo muere, porque pues alguien tiene que morir siempre en la ópera, bueno, esta escena de despedida entre Don Carlos y Rodrigo, pues la podemos leer como la escena de despedida entre dos amantes que no pueden seguir juntos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Tannhäuser de Wagner? Bueno, sabemos que Tannhäuser en general habla como de esta lucha interna entre a lo mejor un ser luminoso, apolíneo, puro, ¿no? Versus estas cualidades dionisíacas relacionadas con la búsqueda del placer, ¿no? Y entonces el personaje principal se divide entre ese amor puro y casto hacia Elizabeth y hacia el amor que siente por Venus, la diosa del amor en el Venusberg, ¿no? Y esta lucha interna del personaje entre ser el hombre que cumple, digamos, como con su rol masculino de amar a una esposa, ser un hombre de familia, o dar rienda suelta a sus deseos, pues también se puede leer desde una óptica queer, ¿no? Y además, bueno, la ópera empieza con una escena, una bacanal en el Venusberg, donde pues lo que sucede es una orgía, ¿no? Donde no hay límites de género ni nada que frene a los involucrados, a los que están ahí. Entonces, por supuesto, ahí hay un elemento como transgresivo muy fuerte, ¿no? Y por eso esta lectura queer de Tannhäuser. Después tenemos Un balo in máscara. Ah, perdón, puse Wagner, es Verdi, discúlpeme. Esta ópera, pues, aunque no menciona como tal el nombre de este monarca, se cambia por, bueno, cuestiones necesarias de la época, pero bueno, la ópera se basa en la historia del rey Gustavo III de Suecia, quien murió asesinado en un baile de máscaras, ¿no? Y la historia, si nos metemos ahí un poquito a indagar sobre la vida de este rey, pues la historia nos dice que era un rey homosexual, abiertamente homosexual, ¿no? En la ópera, esto por supuesto se disfraza, hay un personaje femenino, su esposa, tal, pero hay este personaje de Oscar, que es un paje, que de hecho es interpretado por una soprano, y que está ahí un poco como el fiel acompañante del rey Ricardo, en este caso. Y bueno, pues para el público de esa época, quienes entendían la referencia, y aunque no les dijeran este personaje es Gustavo III, sabían a quién se referían, pues podían leer en la presencia de este personaje, Oscar, pues una referencia justamente a los amoríos homosexuales de este rey. Y bueno, pues dos ejemplos más, Los pescadores de perlas de Bizet. Igual, aquí encontramos la historia de dos amigos que en algún momento se habían enamorado de una misma mujer, pero pues poniendo su amistad por encima de una mujer, se juran lealtad eterna uno al otro. Y bueno, este dueto que sucede en el acto uno, igual, el texto de manera superficial nos habla de un juramento de amor entre dos amigos, pero ver en escena a dos hombres jurándose amor, aunque digan que son amigos, pues es algo muy queer. Lo fue en su momento y lo sigue siendo el día de hoy. Y bueno, pues también una lectura que pues no está exenta de controversia es Concebir Parsifal de Wagner pues como una utopía homosocial, ¿no? Un espacio de retiro en el que solamente cohabitan hombres, donde la presencia femenina se ve completamente prohibida, donde las mujeres están completamente excluidas porque representan, pues, el pecado, representan peligro, representan una amenaza, ¿no? Como a esos vínculos que mantienen a estos hombres juntos. Entonces,
si bien no hay nada explícitamente queer en Parsifal, pues el hecho de tratarse, digamos, de una comunidad exclusivamente formada por hombres, pues brinda pie a esta lectura queer, ¿no? De una sociedad completamente compuesta de hombres. Y bueno, como ejemplo de esta época, les quiero mostrar igual dos pequeños extractos. El primero es el dueto de los pescadores de perlas, que pues me parece precioso de entrada musicalmente. Y bueno, en esta puesta en escena de la Opera Company of Philadelphia, pues incluso hasta los atributos físicos de los cantantes, por así decirlo, pues se aprovecharon un poquito justamente para acentuar este matiz homoerótico en este dueto. Vamos a escuchar un minutito. Bien, pues imaginen, no había muchas oportunidades para ver a dos hombres abrazándose o tomándose de la mano o diciéndose cosas tiernas en la Europa decimonónica. Entonces, el ver esto en escena, pues por supuesto, brinda un espacio de identificación, ¿no? Y bueno, me gustaría ahora compartirles un pequeño extracto justamente de esta escena de la muerte de Rodrigo en Don Carlos de Verdi, pues donde Rodrigo se despide de Don Carlos y pues le reitera todo el amor que le profesó en vida. Bien. Pues básicamente lo único que les faltó fue darse un beso, ¿no? Porque la intimidad, la fisicalidad, digamos, de esta escena, de este momento, pues es muy intensa y muy cargada de homoerotismo, ¿no? Bueno, vámonos al siglo XX, donde por supuesto tenemos que tener bien presente esta temporalidad, ¿no? Como lo previo a los disturbios de Stonewall y los movimientos de liberación sexual y lo posterior a. Entonces, por ejemplo, estas dos primeras óperas que tengo ahí en la diapositiva, Lulu y Billy Budd, pues me parecen realmente revolucionarias porque ya van abriendo un poquito el camino, ¿no? Lulu de Berg de 1937, pues resalta por ser la primera ópera en la que encontramos personajes femeninos que son abierta y explícitamente lésbicos, ¿no? Sobre todo aquí la relación entre la condesa Geschwitz y Lulu pues que termina en tragedia y que implica el sacrificio de amor de una hacia la otra, pues fue algo controversial y muy revolucionario para esa época, ¿no? Luego tenemos Billy Budd de Britain en 1951, por supuesto una época donde también en el Reino Unido la homosexualidad estaba penada,
pues sí, castigada legalmente. Y esta ópera, siendo una adaptación de una novela de Herman Melville, nos habla de un contexto en el que los marineros, pues tienen ahí dinámicas homosociales muy particulares y bueno, la historia sigue una obsesión violenta y destructiva del maestro de armas, John Claggart, hacia Billy, un marinero joven, hermoso, y que llega ahí a cuestionar, ¿no? A iniciar un conflicto interno en este maestro de armas que pues termina por ser destructivo y mortal. Y aquí sobre todo encontramos pues en el libreto como muchos indicios de la naturaleza de la relación entre uno y otro y cuál es realmente el motivo por el que esta relación destructiva pues termina como termina, ¿no? Luego, justamente posterior a el año de legalización de la homosexualidad en el Reino Unido y posterior a los disturbios de Stonewall, tenemos Death in Venice, también de Britain de 1973. Esta operita preciosa, hermosa, adaptación de una novela de Thomas Mann, hay una película también de Visconti buenísima, pues nos habla de la obsesión de un escritor maduro que en Venecia encuentra a un joven polaco, Tadzio, y bueno, le hace tener toda una, pues, no sé, un conflicto muy grande relacionado con la belleza, con la juventud, con su propia vejez. Este escritor está como en un bloqueo y bueno, el despertar de la belleza o el encontrarlo en Tazio, pues le ayuda un poquito como a clarificar su mente, ¿no? Y bueno, la historia pues es trágica por lo que está pasando ahí en Venecia en ese momento, la plaga y demás. Pero también encontramos aquí ya de forma un poquito más visible, ¿no? Este reconocimiento del deseo homosexual, en este caso de un hombre mayor hacia uno más joven. Y bueno, pues justo un pedacito de Death in Venice, rapidito, donde justamente este personaje del escritor Aschenbach observa a Tazio y bueno, queda completamente deslumbrado por su belleza, por su juventud, su vitalidad. Esta es una producción de 2008 de La Fenice. Eros en persona. Bien, pues, una probadita nada más, para que nos den ganas luego de buscarla y verla completa. Bueno, no olvidemos también que Britten, pues siendo él mismo homosexual y también componiendo e incluyendo en sus obras a su pareja, el tenor Peter Pierce, pues también empezó a ser un referente de representación queer u homosexual en un ambiente pues como tan tradicional como lo pudiera ser la ópera, ¿no? Bueno, moviéndonos hacia el siglo XXI, pues aquí es donde ya encontramos de forma muy abierta y muy explícita, ya no de forma codificada, pues historias, temas, personajes que son explícita, abiertamente queer, ¿no? Por ejemplo, Brokeback Mountain
que es adaptación de un cuento que conocemos muchos por una película muy famosa. Bueno, pues fue llevada, por supuesto, al escenario operístico y pues sabemos que esta historia pues narra, ¿no? Un poquito ese amor trágico entre dos vaqueros en el Estados Unidos rural, en una época pues muy adversa, digamos, a que pudieran vivir abiertamente su relación. La ópera As One de Kaminsky de 2014, Laura Kaminsky. Bueno, de entrada, Laura Kaminsky es una compositora lesbiana y se unió en conjunto con una persona trans y un amigo suyo homosexual para desarrollar esta ópera que narra la transición de Hannah y la transición de género. Y algo que me parece súper innovador o revolucionario es que la ópera contempla el rol de Hannah cantado por dos cantantes de tesituras completamente diferentes, ¿no? Un barítono, que es Hannah antes, y una mezzosoprano que es Hannah después. Entonces, esta ópera reflexiona sobre ese proceso de transición de género de este personaje. Y luego está esta ópera, Fellow Travelers, de 2016, que se ambienta en un periodo histórico de Estados Unidos en los 50, en el cual pues los trabajadores homosexuales del gobierno fueron activamente perseguidos por el gobierno. A esta época se le conoce como el Lavender Scare y pues nos narra justamente la historia de dos personajes inmersos como en este contexto, ¿no? Esta ópera fue recientemente revivida, por así decirlo, 10 años después de su estreno y actualmente en este año pues se está presentando en varios teatros de ópera de Estados Unidos. Entonces hay una producción muy, muy reciente y aquí hay una probadita justamente de esta producción presentada en la ópera de Seattle este año. Bien, entonces, pues hablando ya de estas óperas del siglo XX, ya no es necesario que el público lea o interprete o proyecte nada, digamos, para encontrarle el toque queer a lo que ve en el escenario. Ya las óperas, las producciones, los personajes, pues reflejan de forma muy directa y muy clara nuestras experiencias, nuestras vivencias, parte de nuestra historia incluso. Entonces, pues ya tenemos, hablamos como una representación muy clara y muy directa, ¿no? Un par de ejemplos más, también bastante recientes. Hadrian de Rufus Wainwright, estrenada en 2018, que está inspirada en la biografía, la vida del emperador romano Adriano y pues su duelo ante la muerte de su joven amante, Antino, que es un tema que desde la antigüedad se ha explotado y se ha explorado y se ha representado justo como un ejemplo, pues, de amor homosexual, ¿no? Y la obra The Hours, que es adaptación igual de un libro, una novela muy famosa y también existe en versión película, buenísima. Y bueno, pues esta ópera nos habla pues de la vida de tres mujeres en tres épocas y lugares distintos, pero que están unidas de alguna manera a través de la novela de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Y en esta ópera encontramos tres personajes lésbicos, pues así, abiertos, que reflejan justamente también cómo vivían su sexualidad
según las condiciones sociales de la época, ¿no? Y bueno, pues además de eso, hoy en día encontramos pues también propuestas escénicas que realzan o hacen explícito lo que antes era codificado en óperas del canon tradicional. Por supuesto, tenemos la presencia de directores de orquesta, de músicos, de cantantes que son abiertamente gays o lesbianas o bisexuales y que pues también son forma de representación pues para las personas del público que nos acercamos a la ópera tratando de encontrar algún reflejo de nuestras experiencias, ¿no? Y bueno, de estas dos óperas que les muestro aquí, me gustaría compartirles un pedacito de Hadrian, que me gusta muchísimo. Es una ópera que cuando la vi en video, bueno, me fascinó y creo que es interesante mencionarla en particular por dos cosas. Primero, porque en esta ópera hay de entrada una escena de un encuentro sexual explícito, ¿no? Que es algo que no vemos normalmente en un escenario operístico. Por lo menos yo no puedo ubicar alguna otra ópera en donde literalmente un acto sexual se muestre en el escenario. Eh, ya no digamos homosexual, sino incluso heterosexual. Entonces, de entrada, eso la hace como resaltar un poquito. Y en segundo lugar, pues se trata de una escena de sexo entre dos hombres, que por supuesto está presentada de forma muy cuidada y que pues está descrita y representada no nada más por lo que sucede en la escena, sino también por la música, ¿no? Y pues nada, les invito a ver este pequeño pedacito. Bien, pues ya no hay nada que esconder. Podemos ver una escena de sexo gay en el escenario operístico. En ese punto estamos. Bueno, ya para ir cerrando, pues no podía dejar de mencionar este libro que me parece fundamental. Se llama The Queen's Throat, Opera Homosexuality and the Mystery of Desire de 1993 de Wayne Kustenbaum, donde describe este crítico cultural, pues su experiencia desde lo anecdótico, desde lo subjetivo, como consumidor de ópera, como público de ópera cuál es la experiencia de ser un hombre homosexual en el mundo post-Stonewall, sumido en la pandemia de SIDA y yendo a la ópera buscando alguna forma de representación, alguna forma de sentido, alguna forma de conexión. Y hay en este libro ideas muy interesantes relacionadas con la voz del cantante, con la voz en los registros eh, en disco de la ópera y la voz como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra expresión de género. Hay por ahí elucubraciones muy interesantes pues que tienen que ver con el hecho de proyectar la voz y ser visiblemente queer. Y además incluye una lista
muy divertida, muy interesante de momentos queer en la ópera, desde su perspectiva, ¿no? Entonces, pues como buen opera queen autodefinido, pues tiene cierta predilección por escenas cantadas por mujeres, sobre todo mujeres en escenas de locura, en escenas de rebeldía, en escenas de exaltación, en escenas de amor, de desamor, que sobre todo pues para un hombre gay pues dicen mucho, ¿no? Porque antes de toda esta revolución en el siglo XX, pues donde sobre todo los hombres gay podíamos vernos representados en la ópera, era a través de las experiencias y las vivencias de los personajes femeninos, de las heroínas de la ópera o estos personajes trágicos en la ópera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas escenas que pongo ahí en las viñetas, pues son escenas muy conocidas donde hay un momento de exaltación por parte de la heroína, ¿no? Y es ahí donde nos podemos ver proyectados muchas veces. Por supuesto, todos estos son ejemplos de amor heterosexual, pero de alguna manera codificados en lo queer a través como de esa proyección que hacemos como público, ¿no? Y justamente para cerrar, me gustaría compartirles estos tres parrafitos. Quería buscar una frase, no sé, algo así como muy breve, pero la verdad es de que no pude hacerlo, no lo encontré. Preferí mejor quedarme con este bloque de texto que traduje yo propiamente y que me hace mucho sentido, ¿no? Dice, la ópera tiene el poder de advertirte que has desperdiciado tu vida, sobre todo si has vivido en el closet, ¿no? Que no has actuado sobre tus deseos, que has sufrido una existencia atrofiada o trunca y vicaria, es decir, a través de los demás, que has silenciado tus pasiones. El volumen, la altura, la profundidad, la exuberancia y el exceso de la enunciación operística revelan, por contraste, lo pequeños que han sido tus gestos hasta ahora, lo empobrecido de tu corporalidad. Solo has usado una fracción de la dotación de tu cuerpo y tu garganta se encuentra cerrada. Insisto, viviendo bajo el closet. La precipitada insinuación del vacío y la pérdida, por ejemplo, lamento todo lo que no he visto y todo lo que no he dicho, no solo es una experiencia gay o lésbica, sino que los pensamientos callados y los paisajes no vistos dieron forma especialmente a las identidades gay y lésbicas en los años pasados encerrados en el closet durante los siglos XIX y XX. La Edad Oscura, cuando floreció el mundo bajo las sombras de la ópera queen. Entonces, como es el caso en otras formas de arte, el hecho de tener que ocultarnos, el tener que comunicar las cosas de forma velada, pues paradójicamente contribuyó a una creación artística inmensa, diversa, riquísima y muy valiosa. Y el día de hoy, pues gracias a eso, contamos con la libertad de contar nuestras historias en el escenario y fuera de él. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir. Les agradezco mucho su presencia, su atención y pues nada, no sé si quieran que resolvamos alguna duda, alguna pregunta, abierto a los comentarios, cualquier cosa, pues bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias, la verdad, estuvo muy, muy interesante. Creo que Arcán tenía una duda. Alguien levantó la mano por ahí. Gracias. No, me pareció muy interesante esta diferenciación porque eh, es el hecho de que no todo sea queer, ¿no? El uso de intérpretes castrati, Arnalta, o la diferencia de mezzosopranos como querubino, ¿no? Mm, Que no todo eso va a ser lo que estamos queriendo entender aquí, ¿no? Me gustó mucho. muchas gracias. Sí, me encanta esa diferencia que hace Andrew Sutherland o esa eh, clarificación, digamos, que él hace, ¿no? Como decía, todo esto pudiéramos interpretarlo así superficialmente, pero si nos metemos a verlo más a fondo, pues no hay como mucho cuestionamiento, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que es muy divertido, ¿no? O sea, en la mayoría de las veces estos roles, de estos pant roles, fueron creados con un efecto cómico y es divertido, claro que sí, y hace que el plot avance y lo que quieras, pero bueno, no había tanto este tema como de verte reflejado en eso, ¿no? Mientras que sí lo podemos encontrar, pues
en otros contextos y con otros recursos dentro de la ópera. Gracias. A mí me pareció muy interesante cuando mencionaste Baile de Máscaras. Ujú, En especial, pues digo, porque es una ópera que, bueno, primero se estrenó, bueno, la primera versión es de Aubert, no es el primer ujú. libreto, en el 33, que sí, como siendo francesa, sí pudieron estrenarlo y matando a un rey en escena y haciendo todo eso, todo un montón de cosas que Verdi no pudo. Pero también, hace poco que en The Between, es decir, entre ambos, estuvo la versión de Mercadante, que Mm, es la del Regente. Mercadante sí se enfrentó a los problemas que Verdi después iba a enfrentar, que es decir, no podemos mandar un rey en escena, cambia de lugar todo, tenemos que esconder todo. En el caso de sí, Mercadante mandó la historia a Escocia y pues Verdi lo mandó originalmente a Boston. sí, Entonces me parece muy interesante porque los rumores de toda la historia, tanto de su tragedia como de su vida personal, pues eran conocidos, estaban dentro del boca en boca en todos. Pero sí creo que esa idea de querer esconderlos también resaltaba mucho, precisamente, de eso que querían ocultar, a final de cuentas. sí, paradójicamente era un poco el efecto opuesto, ¿no? Como vamos a disfrazar esta parte, pero accidentalmente lo que haces es enfatizarla. Exacto, entonces realmente llamativo que pues este tema realmente hasta cierto punto estuvo popular porque fueron tres títulos en la primera mitad del siglo XIX, que en sí nos habla de que la gente quería saber más de ese tema, quería saber todo el Ujú, chisme completo, la versión completa. Entonces, sí era algo que parece que estuviera muy común dentro de, al menos las sociedades italianas y francesas. correcto, Sí, así es. gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si haya algún otro comentario, algo más. Por ahí les puse ese QR por si quisieran bajar la presentación. Ajá. Encantado de compartirla. Ay, muchísimas gracias. Si no hay ninguna más otra pregunta, entonces, muchísimas gracias a Alex. Realmente estuvo muy interesante. Y además, sí, como comentó Arcán, le digo, esta diferenciación que hacemos, porque decimos, ok, vamos a centrar todos esos personajes donde vamos a meter en el mismo saco a todos. Tal Ujú, cual. Pero no, realmente empezamos a distinguir y a crear también una metodología de ver cómo vamos a hacer esta investigación. ¿Qué es lo que entra, qué es lo que no entra y el por qué? Entonces realmente eso fue muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo. No se pierdan gracias. nuestra próxima plática, con la cual concluimos esta semana, es para mañana con Lía. Están todos invitados. La grabación de esta ponencia vamos a subirla mañana, ya va a estar lista, entonces para que puedan verla de nuevo o compartirla y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. I have one question, Oh, maybe sure. I missed it, No or problem. comment or remark, if I may. Sure. So when we look at this male duets in from the 19th century romantic repertoire, like as you showed, Don Carlo and Rodrigo in Verdi, or Zurga and Nadir in Le Pêcheur de Perles. So, how can we distinguish between conventional male friendship or romanticized brotherhood and a possible queer reading? So, what makes such moments feel queer? Is the text, is the music, is the staging, or the way audiences listen to them today? Well, Because I think that you choose very thoughtfully the examples of the productions of this of that from which such reading is possible, is more convincing than from maybe more traditional or heteronormative reading of these moments, because these are not so explicit scenes like Lulu, or in this modern operatic works, when when this queer or LGBTQ plus moments are explicit. So what would you say? And what is actually, because I'm not musicologist, what either. is the view of the dominant musicological circle on such different readings of these canonical works? Right. Well,
I guess different people have read works of art differently according to their own personal experiences. And I think what suggests queerness, particularly in these two scenes that I presented, is Yeah. the language and how intimate the words they use are. Because, for example, not all two male friends will be read in a queer way. For example, I don't know, maybe Leporello and Don Giovanni, right? We Mm-hmm. don't read them as a gay couple, or we don't read their relationship as romantic, or we don't think that there's erotic tension between them, right? Because it's not, there's nothing in the words of the libretto or in the score that suggests um, erotic or any other kind of involvement beyond just male friendship or companionship, right? Um, but in these two scenes, in Don Carlo and Le Pêcheur de Perles, there's erotic tension in the music and also in the words they use. So that's why these two are considered reference of possibly queer coded themes in these Mm-hmm. operas. And of course, Mm-hmm. these new productions, these contemporary productions, have tried to emphasize those elements that were only perceptible uh, to only a few members of the audience back then, right? But that have always been there and that maybe weren't talked about explicitly. So now they are brought to the forefront and made visible. They were always there, but hidden, Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. right? Yeah. 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 All right. Well, thank you for that question. Because also Don Giovanni was produced here in Europe. There were some productions, particularly in Austria, where Don Giovanni is presented with a sexuality that is fluid, or so that is not strictly heteronormative. Right. So, and at that time it was quite a scandal, of course, because Don Giovanni was always presented And to us ladies, as a macho, this heteronormative macho man. So, and so such reading, queer reading, probably we could describe this. So was yeah, was quite shocking for maybe right. more traditionally oriented audiences and critics as well. Yes, and what one could wonder why the stage director decided to add this queer element if there are not enough uh, clues, so to speak, in the score Yeah. or in the libretto to suggest a possible queer reading. But that is also a Mhm. possibility. Queer theory allows for new interpretations and new approaches to classical works of art Mm. from a queer point of view, right? And Yeah. Yeah. well, if Don Giovanni is a very sexually driven person who knows no limits, then there's a very close distance, right, between Mm. being exclusively heterosexual or or maybe having no boundaries in terms of gender in order to Mm. satisfy sexual urges, right? Mhm. Mhm. Yeah. Well, there you are. Thank you very much for that comment and your question. Yeah. Thank you for your presentation as well. Yeah. It's been a pleasure. Yeah. Pues muchas gracias y pues por acá seguimos. Muchísimas Gracias por el gracias. seguimiento. Thank you very much. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Adiós.